la cirugía no cardíaca. Así que vamos a comenzar, porque el tiempo apremia. Como todos sabemos, el monitoreo representa un proceso por el cual el anestesiólogo va a reconocer y evaluar potenciales problemas fisiológicos del paciente, identificando tendencias pronósticas en estos pacientes. Dicen que los monitores son las extensiones de los sentidos del anestesiólogo, ¿no? Monitoreo efectivo va a disminuir el potencial de resultados malos o pobres que puedan ocurrir después de la anestesia al identificar problemas antes que estos resulten en injurias serias e irreversibles en el paciente. Los monitores nos aumentan la especificidad y la precisión de los juicios clínicos que nosotros vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido los avances que han tenido a lo largo de la historia sobre aspectos cardiorrespiratorios, ¿no? Aristóteles y Galeno pensaban que el aire que nosotros inhalábamos era para enfriar el corazón de toda la actividad que tenía durante el día. En el siglo XVIII, Lavoisier liberó un nuevo elemento al que él denominó oxígeno, y también determinó que en la respiración se absorbe oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. En el año 1896, von Hübner cuantificó que un gramo de hemoglobina llevaba 1.34 mililitros de oxígeno. En el año 58 se construyó el primer analizador de gases sanguíneos, que analizaba tanto la presión de oxígeno como la presión de CO2. En 1942, Millikan probó el primer oxímetro de oreja en pilotos de la aviación americana justo en la Segunda Guerra Mundial, para evaluar la hipoxia que tenían al volar. Mucho tiempo después, un japonés, Aoyagi, introdujo la pulsoximetría en la anestesia, ¿no? Aparte de medir la oximetría, también daba la frecuencia cardíaca o el pulso. En el año 83, además, Nellcor introdujo la pulsoximetría con el tono variable, ¿no? Que indicaba si subía o bajaba la saturación de acuerdo al tono que se escuchaba. Stephen Hales en 1733 fue el primero en realizar una medición de la presión arterial en una yegua. Introdujo una pipeta en la carótida de la yegua y vio cómo a través de un tubo se elevaba la sangre a través del tubo más o menos en 8 pies de altura. Esa fue la primera vez que se midió la presión arterial invasiva. A lo largo de los años, en 1854, Carl Bierroth inventó el esfigmográfico. En el 96, un italiano, Rivarocci, describió el primer esfigmomanómetro. En 1905, Korotkov describió los sonidos durante la auscultación. Y durante todo el siglo XX nosotros conocimos el manguito de presión como normalmente lo hemos visto. En el año 70 se desarrollan dispositivos automáticos que toman la presión basados en la oscilometría. En 1949, cánulas que se podían localizar dentro de los vasos comenzaron a que se pueda medir la presión arterial directamente en sala de operaciones o en cuidados intensivos. En el año 50, Seldinger describió métodos para canalizar estructuras vasculares centrales. En 1956, Forsman, que era un urólogo, recibió el premio Nobel por los estudios que tenía de acceso venoso central y cateterización de ventrículo derecho. La introducción del plástico en los catéteres popularizó la medición de la presión venosa central,
En el año 1970 se describió el catéter de arteria pulmonar con balón guiado por flujo, el Swan-Ganz. Desde entonces se ha usado mucho para medir el gasto cardíaco y para medir la presión de oclusión de arteria pulmonar. En 1976 se describió la eco transesofágica y pocos años después se usó en lo que es anestesia intraoperatoria. Inicialmente lo único que se tenía era el modo M. En el año 1980 se introdujo el modo biplano y el Doppler. Con el tiempo la eco transesofágica se ha convertido en un monitor que se usa de rutina en muchos procedimientos quirúrgicos. Esta breve historia que les he contado es para que vean cómo ha ido evolucionando lo que es la monitorización a través de los siglos. Y probablemente estamos en una época en la cual esos avances se hacen cada vez más rápido. La principal causa de muerte en un paciente operado de alto riesgo está muy relacionada al déficit de la perfusión tisular. Yo quiero que recuerden esto porque al final también lo vamos a mencionar. Y las complicaciones que trae más que los problemas cardiocirculatorios. Se ha visto que una optimización de ciertos parámetros hemodinámicos, como puede ser la presión arterial, gasto cardíaco, la precarga, el volumen sistólico, entre otros, van a permitir disminuir la mortalidad perioperatoria muy relacionado a la perfusión tisular. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre el monitoreo hemodinámico específicamente. No es una explicación de cómo vamos a canular, qué medidas vamos a tomar, qué parámetros anatómicos tenemos que tomar, sino es básicamente enfocado a lo que es las indicaciones, contraindicaciones y algunos puntos que vamos a mencionar. La presión arterial invasiva nosotros lo que vamos a recibir cuando hablamos un paciente, vamos a tener unas ondas de presión que van a representar la transmisión de las fuerzas dadas por las cámaras cardíacas. Esas ondas de presión van a llegar a un dispositivo que las va a convertir en energía eléctrica que va a ser mandada hacia el monitor y las va a presentar en forma de unas ondas, ¿no? Este es un video en el cual se está tomando una línea arterial. Ya la tiene el doctor. ¿Cuáles son las indicaciones para usar una línea arterial? Cirugías que impliquen grandes cambios de fluidos o en las cuales sospechemos que va a haber grandes pérdidas sanguíneas, como pueden ser cirugías de trauma, cirugía cardíaca, cirugías vasculares, cirugía de tórax, cirugías de columna y las cirugías de neuro. Pacientes que pueden requerir muestras frecuentes de sangre. Si tenemos una línea arterial, fácilmente vamos a poder obtener esas muestras. Pacientes que hayan tenido un infarto reciente o que tengan angina inestable o enfermedad arterial coronaria severa. Pacientes que tengan una función ventricular disminuida, que cursen con insuficiencia cardíaca congestiva o que tengan alguna enfermedad valvular importante. Pacientes que estén en shock cardiogénico, que presenten hipovolemia, shock hipovolémico, shock séptico o que tengan falla de varios órganos. Procedimientos que envuelvan el uso de hipotensión deliberada, controlada, trauma masivo. Pacientes con falla cardíaca derecha que tengan enfermedad obstructiva crónica, hipertensión pulmonar o que tengan antecedentes de embolismo pulmonar. Pacientes inestables hemodinámicamente que requieran soporte inotrópico para monitorizar justamente el uso de las drogas inotrópicas o vasoconstrictoras.
Pacientes que tengan disturbios metabólicos o electrolíticos, en los cuales también vamos a tener que tomar muestras frecuentemente, ¿no? Y cuando no podemos usar la presión no invasiva, la presión arterial invasiva es una alternativa. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Primero, infección en el sitio de la punción. Pacientes que tengan una obstrucción arterial proximal al sitio de la punción. Desórdenes vasoclusivos. Tenemos que tener algunas ciertas consideraciones quirúrgicas, ¿no? Dependiendo, de repente lo van a operar de un hombro, mejor colocar la línea en el otro lado. Pacientes que presenten coagulopatías o que estén anticoagulados, idealmente se prefiere colocar en arterias muy periféricas, porque las centrales pueden complicarse con hematomas importantes. Por eso se prefiere arterias periféricas. Al contrario de los pacientes que tienen el síndrome Raynaud o la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Buerger, en los cuales no se usa arterias periféricas, sino se prefiere usar arterias más centrales como la axilar o la femoral. La colocación de líneas arteriales tiene complicaciones. Y esas complicaciones nos pueden llevar a mala interpretación de datos o lecturas erróneas. Se puede complicar con infecciones, sangrado, hematomas a veces que son importantes, trombosis de la arteria, isquemia. Acá pueden ver isquemia distal en los dedos, ¿no? Acá hay un poco de cambio de coloración y aquí sí ya hay necrosis. Puede haber embolización arterial, podemos tener neuropatías periféricas por la punción y también se pueden formar pseudoneurismos. Ahora vamos a hablar sobre la presión venosa central. La presión venosa central es la presión intravascular en las venas del cuello. En la vena cava superior. Esta es una onda de presión venosa central en la cual se pueden observar picos y valles, que ahorita vamos a verlos con más detalle. Nos puede ser útil para evaluar el volumen intravascular y la precarga en ausencia de enfermedad del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué indicaciones tiene el uso de presión venosa central? Una falta de acceso venoso periférico o que necesitemos un acceso venoso prolongado. Una evaluación del estado de líquidos y presión del llenado del ventrículo derecho. Cirugías mayores, cirugías de trauma. Administración de drogas que pueden ser irritantes, como inotrópicos, nutrición parenteral, electrolitos o quimioterápicos. Podemos usar el catéter venoso central para medir la saturación venosa central, que es diferente a la saturación venosa mixta. Podemos tratar el embolismo aéreo venoso, ¿no? Aspirando a través del catéter central el aire que puede haber entrado al corazón derecho. Podemos colocar un introductor de la misma manera como colocamos un catéter central y a través del introductor pasar un catéter de arteria pulmonar, un marcapaso temporal. Podemos usar el introductor para administración rápida de fluidos, ya que su grosor es importante, generalmente son 7 French, 8 French. Y podemos usarlos también para hemodiálisis. Acá tenemos un esquema en el cual vemos las ondas de la PVC. Tenemos 3 ondas positivas que son la A, la C y la B, y 2 ondas negativas que son la X y la Y. Es importante siempre tener un electrocardiograma para poder, para ver a qué letra le corresponde cada onda, ¿no? La onda A siempre va a estar después de la onda P del electrocardiograma y la onda B está después de la T. Eso es básicamente la forma como se reconoce las
las ondas de la PVC. La onda A va a representar la contracción auricular. La onda C es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, en este caso la tricuspidia. El valle X es la relajación auricular. La onda B es por el llenado auricular. Y la onda I es la apertura de la válvula tricuspidia con el vaciamiento de la aurícula que pasa la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y se repite el ciclo. ¿Por qué son importantes estas ondas? Nos pueden ayudar para diagnosticar ciertas patologías. Por ejemplo, una onda B grande la podemos encontrar cuando hay regurgitación tricuspidia, cuando tenemos una pericarditis constrictiva, entaponamiento cardíaco o también en falla de ventrículo derecho por isquemia de músculos papilares. La onda A grande podemos encontrarla en estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, cuando tenemos hipertensión pulmonar o la compliance del ventrículo derecho está disminuida. ¿Qué complicaciones nos puede traer la colocación de un catéter venoso central? Primero, lo más peligroso cuando no vamos a abrir el tórax probablemente sea el neumotórax. Podemos tener una punción arterial que nos va a llevar a formación de hematoma, un pseudoneurisma o una fístula arteriovenosa también. Puede haber trombosis de las venas cava superior, esto nos puede llevar a un síndrome de una cava superior o una tromboembolia pulmonar también. Podemos tener infecciones, sepsis, punto de partida del catéter central, quilotórax, es raro pero a veces se presenta. Y se pueden presentar arritmias por la presencia del catéter central. Otros también que no son tan raros, el embolismo de la guía metálica, que eso nos puede complicar a veces la cirugía, erosiones vasculares y perforación de la aurícula derecha. Ahora vamos a ver lo que son las indicaciones del catéter de arteria pulmonar. Este es un catéter de arteria pulmonar. Básicamente es un catéter simple, ¿no? Lo que vamos a tener acá siempre es podemos tener varios lúmenes, de 4 o 5 lúmenes. Este lumen es por donde vamos a inflar el globito que está en la punta con esta jeringa. Tenemos un lumen que es el termistor, que es el que va a medir la temperatura más o menos detrás del globo. Es básicamente un termómetro, ¿no? Que va a medir el cambio de temperatura de la sangre cuando nosotros inyectemos sangre a través de uno de los lúmenes proximales para medir el gasto cardíaco. Bueno, para la inserción del catéter de arteria pulmonar nos vamos a guiar siempre de la onda de presión que vamos a tener tomada en la punta del catéter del lumen distal. La onda va a ir variando de morfología hasta tener la onda de enclavamiento, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones del catéter de arteria pulmonar? Debe ser siempre considerado cuando la determinación de las presiones intracardíacas y los parámetros hemodinámicos pueden mejorar potencialmente el manejo del paciente. Nos va a servir para evaluar el estado de volumen, particularmente cuando las presiones de llenado derecha e izquierda no se correlacionan. Puede ayudar en el manejo complejo de líquidos durante condiciones como falla renal o insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico. El diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca y también diferenciación entre lo que es insuficiencia derecha o insuficiencia izquierda. Diagnóstico de enfermedades cardíacas valvulares, diagnóstico y manejo de la hipertensión pulmonar, en la falla cardíaca derecha, en el trasplante hepático o cardíaco también se puede hacer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Presencia de válvulas protésicas, válvulas cardíacas mecánicas, bloqueo de rama izquierda, porque podemos provocarle un bloqueo de rama derecha y hacer el bloqueo completo.
Pacientes que tienen bacteremia, pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White porque podemos desencadenarle una arritmia maligna, estados de hipercoagulabilidad, pacientes portadores de marcapaso que tienen los cables justo en el lado derecho por donde va a pasar el Swan-Ganz y que puede enrollarse con los cables de marcapaso. ¿Qué utilidad nos da el catéter de arteria pulmonar? Primero vamos a poder interpretar la forma de la onda, igual que lo hicimos con las ondas del catéter venoso central. Vamos a poder medir la presión en cuña del capilar pulmonar, vamos a poder medir el gasto cardíaco, vamos a poder medir la saturación venosa mixta de oxígeno en la arteria pulmonar y vamos a obtener múltiples parámetros hemodinámicos medidos y otros que son calculados. Entonces, dentro de esto, acá podemos ver, esta es una onda de arteria pulmonar. Si nosotros avanzamos con el globito inflado, vamos a tener las ondas de la presión de oclusión de arteria pulmonar. Como pueden ver, las ondas de la PVC son muy parecidas a las ondas de oclusión con las ondas de PVC. Tienen otro valor, pero son parecidas. Y vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una onda A, una onda C, un descenso X, una onda B y un descenso Y, que corresponde al mismo movimiento del lado derecho, ¿no? Nada más que acá es izquierdo, es válvula mitral, aurícula izquierda, válvula mitral. Y también nos puede ayudar a diagnosticar problemas, por ejemplo, como insuficiencia mitral, cuando vamos a tener una onda B alta o pericarditis, etcétera, etcétera. La presión en cuña de la arteria pulmonar nos va a dar una idea de cuánto es la presión de la aurícula izquierda. Si no tenemos ninguna patología adicional, la presión de la aurícula izquierda va a ser igual a la presión en cuña de la arteria pulmonar. Y esto a su vez nos puede dar la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Y esto, ¿por qué es importante? Porque cambios hemodinámicos, cambios isquémicos en el lado izquierdo, antes que verse en el electrocardiograma, antes que poderlos ver en una ecografía, vamos a tener un cambio en la presión de cuña. Vamos a poder ver un aumento de la presión en cuña que nos puede hacer sospechar de que estamos frente a una isquemia en el lado izquierdo. El método que usamos para medir el gasto cardíaco con un catéter de arteria pulmonar, el método más simple, digamos, es el método de termodilución. Acá hay un video en el cual lo que vamos a hacer es inyectar a través del lumen distal una sustancia, una solución salina a temperatura más baja de lo que tiene la temperatura corporal. Ese cambio de temperatura lo va a captar el catéter de arteria pulmonar en la zona del termistor, que está justo detrás del globo. Y lo que va a hacer es medirnos, nos va a formar unas ondas de flujo de temperatura por tiempo. Esas ondas, la máquina va a hacer los cálculos y nos va a dar un gasto cardíaco. Lo ideal es que sea 2.5 centímetros por cada segundo de inyección, ¿no? Esta es la onda que se forma, ¿no? Ahí la máquina dice inyecte y se forma la onda. Ese es el cambio de temperatura que capta el termistor en la punta del catéter central. Lo ideal es que se hagan por lo menos tres de estas pruebas y la máquina va a sacar un promedio de ese gasto, de los 3 gastos cardíacos nos va a sacar un promedio de gasto cardíaco. El problema de este método es que depende mucho del operador. Acá están, por ejemplo, acá hay 5 ondas y este es el promedio, 6.7 del gasto cardíaco. El problema, como les digo, es del operador. O sea, muchas veces la velocidad o la fuerza a la que
indica que se inyecta no es la misma. Y no es lo mismo también que lo haga el anestesiólogo en sala de operaciones o el intensivista en la UCI, van a variar. La saturación venosa mixta es una medida que podemos tomar del Swan-Ganz. Es importante porque va a haber la entrega de oxígeno con la demanda de oxígeno, va a haber un equilibrio. Lo normal es que una saturación esté más de 75. Si nosotros vemos que la saturación es baja o está bajando, algo está pasando con el paciente, se está consumiendo demasiado oxígeno o estamos entregando poco oxígeno, y eso tenemos que corregirlo. Vamos a ir un poco más rápido. Dentro de los parámetros hemodinámicos que podemos calcular, podemos medir, están estos, y a través de estos podemos sacar muchos valores calculados del Swan-Ganz. ¿Qué complicaciones tenemos? Trombosis, infarto pulmonar, ruptura de arteria pulmonar. Cuando dejamos inflado el globito mucho tiempo, se puede lacerar la arteria pulmonar y romperse. O cuando el catéter ha migrado y nosotros inflamos el globito y lo inflamos justo en una arteria menor, también se puede romper. Trombocitopenia, sepsis o infecciones, daños a la válvula cardíaca, endocarditis. Bueno, el uso en los últimos años se está discutiendo mucho del uso del catéter de arteria pulmonar. Ahí han salido varios artículos que hablan bien del catéter, otros que hablan mal, otros que dicen que no cambia nada con el uso del catéter de arteria pulmonar. Pero lo importante es que el monitoreo puede reducir complicaciones perioperatorias si los datos hemodinámicos obtenidos son interpretados exactamente y el tratamiento adecuado es instituido. Vamos a hablar rápidamente sobre el gasto cardíaco. Hay varios métodos para hallar el gasto cardíaco. Doctor Carbio, 5 minutos. Ya, doctor. Tenemos el método de FIC, que es el método por fórmula. Vamos a pasarlo rápido. El gasto cardíaco continuo es un método que usa un filamento especial en el Swan-Ganz, que es este de acá, este filamento, que se calienta intermitentemente y va a calentar la sangre que pasa por acá y va a ser medido acá la temperatura, ¿no? Acá tenemos un monitor, el cual este es el gasto cardíaco continuo durante creo que 30 minutos, y también nos puede medir este catéter la saturación venosa mixta, ¿no? Ese es el mismo catéter. El gasto cardíaco con Doppler esofágico, creo que ya hablaron ahora en la tarde o en la mañana sobre esto. Basado en el principio de Doppler, mide el flujo de la aorta ascendente para sacar el gasto cardíaco. Ahora hay un nuevo CardioQ Plus que mide aparte de esto, hace un análisis de la onda del contorno de la arteria, perdón, de la onda arterial. La localización generalmente es a 34 o 45 centímetros, dependiendo si es oral o nasal. Y esta es una forma de la onda óptima que se puede obtener, ¿no? El gasto cardíaco por análisis de contorno de pulso, hay varios aparatos actualmente que están usándola. Lo que hacen es analizar el área debajo de la curva. Vamos a hablar rápidamente del eco transesofágico. Tiene varias indicaciones el eco transesofágico. Tal vez en cirugía no cardíaca no esté bien determinado. Cirugía cardíaca sí hay mucha literatura sobre su uso, pero lo que podemos adelantar se puede usar en cirugía vascular cuando tenemos cirugía de aorta torácica o tóraco-abdominal, cirugía en pacientes que tienen cirugía de aorta y que tienen de fondo una enfermedad coronaria,
o baja función, cuando se coloca endoprótesis de aorta, cirugías mayores no cardíacas en pacientes con pobre función, pacientes con enfermedad valvular severa, trasplante hepático, cirugías de emergencia en pacientes que no han tenido evolución cardiológica y que tengan contraindicaciones para otro tipo de monitoreo, ¿no? Las contraindicaciones, bueno, son generalmente problemas de la vía digestiva. Hay algunas que no son absolutas, por ejemplo cuando hay sangrado, y otras relativas. Tiene sus complicaciones, generalmente también por laceraciones, perforaciones de vía digestiva. Y por último les voy a hablar sobre el INVOS, que es un monitor que lo han colocado fuera, que está basado en la tecnología NIRS, que es la espectrometría cercana al infrarrojo. Es un dispositivo que lo que hace es emite una señal que es recibida por dos detectores. Una es más profunda y otra es más superficial. La ventaja de esta tecnología es que mide directamente la perfusión tisular, lo que les hablé al inicio, no sé si recuerdan. Se puede usar en cualquier órgano, en teoría. Lo que nosotros tenemos acá en INCOR, tenemos para medir la saturación cerebral. Por ejemplo, en este niño tenemos acá los dispositivos del INVOS. Este va a venir al lado izquierdo y el otro lado derecho, y lo que vamos a medir es la saturación que tiene el cerebro del niño, ¿no? Si en algún momento tenemos algún problema con la saturación, baja de un lado o del otro, tenemos que ver qué está pasando, debemos corregirlo, avisar al cirujano y tratar que todo salga bien. Bueno, por último, en las conclusiones, el monitoreo solo puede influenciar el resultado del paciente a menos que este sea usado para guiar intervenciones terapéuticas efectivas. La tendencia actual es a monitores más simples y que sean menos invasivos. En cirugías de alto riesgo y en pacientes críticamente enfermos, el uso de una línea arterial y un catéter venoso central no tienen discusión. El uso del Swan-Ganz para medir gasto cardíaco es aún el gold estándar, pero está cediendo campo en sala de operaciones y en cuidados intensivos ante los nuevos dispositivos que están apareciendo. Faltan aún más estudios que respalden la eficacia y la eficiencia de estos nuevos dispositivos. La ET es útil, pero requiere también entrenamiento y certificación. Y nosotros debemos elegir el monitor más adecuado dentro del contexto clínico de cada paciente, tomando en cuenta el riesgo-beneficio. Tenemos que tener en cuenta que cada monitor tiene su riesgo, y también el costo-beneficio. O sea, a veces con un simple manguito de presión podemos llevar bien una anestesia. Gracias.